Acto jurídico contrato. ¿Qué es un contrato? Según el artículo 1351 del Código Civil, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Pero Marjorie, ¿cómo eran los contratos en Roma? El contrato entre los romanos era una contraprestación, a lo que podríamos llamar convenio. Tenían causa civil aprobada por las leyes, lo que le daba una fuerza ejecutoria en la que existía un elemento fundamental, que era la voluntad de las partes destinada a producir obligación. Para ejemplificar, tomaremos la práctica del hospitium en la Hispania romana. Siendo así, nos remontaremos al siglo II a.C., ya que esta institución constituyó sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes dentro de las relaciones jurídicas entre Roma y los pobladores indígenas que entraron a formar parte de este imperio. La práctica del hospitium llevó a la elaboración de unos soportes conocidos como el tesserae y el tabulae, en los cuales se plasmaban estos actos de hospitalidad. De eso se trataba el contrato del hospitium, pues era un lazo de derecho permanente con reciprocidad afectiva la mayoría de veces. No es solo pasajero, pues en la antigüedad se le consideraba permanente. ¿Por qué? Pasaba de hijos a sus descendientes. Muchas veces a estos contratos se le agregaban cláusulas muy importantes. Por ejemplo, el romano no tenía por qué pedir hospitalidad a la ciudad de Roma ni el gaditano a la ciudad de Gades. En efecto, se habían constituido colonias cívicas y municipios, como si fueran otros tantos pequeños estados, pero dentro del estado mismo. Es así donde se daba, ¿no? Entre los ciudadanos pertenecientes a otras ciudades o sus propios ciudadanos considerados entonces como romanos. En este caso, y por la ficción del derecho, estas ciudades hacían lo mismo que hubiese podido hacer cualquier otra ciudad independiente, ya que en la forma, la hospitalidad obedecía a las reglas del contrato consensual. Procedía del consentimiento prestado por ambas partes, expresa o implícitamente, mediante actos que lo demostrasen. Nunca se ha impugnado el hecho de que para el hospitium publicum o para cualquier otro contrato público no se necesitase más que el pacto sencillo, el pactum o el pactio, siempre que los contratantes tuviesen capacidad civil suficiente, a diferencia de los contratos civiles propiamente dichos, siempre sujetos a la formalidad. Sin embargo, por más que el pacto de amistad fuese perfecto con solo el consentimiento de ambas partes, se acostumbraba entre los particulares cambiar los signos de la hospitalidad. Bueno, si el pacto se celebraba entre dos ciudades o entre una ciudad y un particular, se erigía una especie de monumento. A saber, ¿qué se hacía? 2 ejemplares de una tabla de bronce que se fijaba en el muro del depósito público de la ciudad o de la casa a la que se refería. Y también se daba el signo del derecho del hospitium, que era entre los romanos la tesera o el súmulo. Y eso es todo. Acto jurídico contrato. ¿Qué es un contrato? Según el artículo 1351 del Código Civil, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Pero Marjorie, ¿cómo eran los contratos en Roma? El contrato entre los romanos era una contraprestación, a lo que podríamos llamar convenio. Tenían causa civil aprobada por las leyes, lo que le daba una fuerza ejecutoria en la que existía un elemento fundamental, que era la voluntad de las partes destinada a producir obligación. Para ejemplificar, tomaremos la práctica del hospitium en la Hispania romana. Siendo así, nos remontaremos al siglo II a.C., ya que esta institución constituyó sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes dentro de las relaciones jurídicas entre Roma y los pobladores indígenas que entraron a formar parte de este imperio. La práctica del hospitium llevó a la elaboración de unos soportes conocidos como el tesserae y el tabulae, en los cuales se plasmaban estos actos de hospitalidad. De eso se trataba el contrato del hospitium, pues era un lazo de derecho permanente con reciprocidad afectiva la mayoría de veces. No es solo pasajero, pues en la antigüedad se le consideraba permanente. ¿Por qué? Pasaba de hijos a sus descendientes. Muchas veces a estos contratos se le agregaban cláusulas muy importantes. Por ejemplo, el romano
no tenía por qué pedir hospitalidad a la ciudad de Roma ni el gaditano a la ciudad de Gades. En efecto, se habían constituido colonias cívicas y municipios, como si fueran otros tantos pequeños estados, pero dentro del estado mismo. Es así donde se daba, ¿no?, entre los ciudadanos pertenecientes a otras ciudades o sus propios ciudadanos considerados entonces como romanos. En este caso, y por la ficción del derecho, estas ciudades hacían lo mismo que hubiese podido hacer cualquier otra ciudad independiente, ya que en la forma, la hospitalidad obedecía a las reglas del contrato consensual. Procedía del consentimiento prestado por ambas partes, expresa o implícitamente, mediante actos que lo demostrasen. Nunca se ha impugnado el hecho de que para el hospitium publicum o para cualquier otro contrato público no se necesitase más que el pacto sencillo, el pactum o el pactio, siempre que los contratantes tuviesen capacidad civil suficiente, a diferencia de los contratos civiles propiamente dichos, siempre sujetos a la formalidad. Sin embargo, por más que el pacto de amistad fuese perfecto con solo el consentimiento de ambas partes, se acostumbraba entre los particulares cambiar los signos de la hospitalidad. Bueno, si el pacto se celebraba entre dos ciudades o entre una ciudad y un particular, se erigía una especie de monumento. A saber, ¿qué se hacía? 2 ejemplares de una tabla de bronce que se fijaba en el muro del depósito público de la ciudad o de la casa a la que se refería. Y también se daba el signo del derecho del hospitium, que era entre los romanos la tesera o el súmulo. Y eso es todo. El testamento es el acto por el cual un ciudadano romano designa a uno o varios herederos determinados patrimonios. La palabra testamento viene de testatio mentis, lo cual significaba testimonio de voluntad. De esta manera, el testador regulaba el destino de sus bienes, derechos y obligaciones una vez falleciese. Este acto es de suma importancia, ya que garantizaba la continuidad del núcleo familiar al designar herederos. Realizar un testamento correspondía únicamente al ciudadano romano con capacidad de obrar, lo que los romanos denominaban sui iuris, a diferencia de los alieni iuris. No todos podían testar, por ejemplo, los peregrinos y los dedictios, ya que estos no pertenecían a ninguna ciudad. Tampoco las mujeres sui iuris, las cuales requerían una autorización de su tutor. Los locos, los pródigos, los sordos y los mudos tampoco tenían capacidad para testar. Y los esclavos también, a excepción de los servi publici. En el derecho antiguo romano encontrábamos las formas primarias de testar, tales como el testamento calatis comitis y el improsintu. Más adelante, durante la República, apareció el testamento per aes et libra para superar las deficiencias de las dos formas anteriores, del cual hablaremos el día de hoy. Se sabe que este fue uno de los que más formalidades presentaba, porque el testador, para otorgar su patrimonio, debía pronunciar unas frases solemnes, mientras el familiae emptor, es decir, a quien se transmitía el patrimonio, golpeaba una balanza con un trozo de cobre que daba al testador a modo de pago por haber adquirido su patrimonio. Bien, vamos a ejemplificar el testamento mencionado per aes et libra. Digamos que César es el testador, quien previamente ha tenido que escribir el nombre de su eres en unas tablillas enceradas hacia una mancipatio. Con eres nos referimos a sus herederos. Y transmitía su patrimonio a Augusto, quien es el enter familiae, es decir, el comprador de la herencia y una figura simbólica en el derecho clásico romano, a quien César le entregaba dichas tablillas en presencia de 5 testigos ciudadanos romanos, pronunciando la nuncupatio, o declaración solemne tanto por parte de César como por parte de Augusto. Tras la pronunciación de la nuncupatio, se ataban las tablillas con una cinta, se imprimían en ellas los sellos de los 7 que intervenían en el acto y se grababa el nombre de César. Las tablillas atadas y selladas se abrían hasta la muerte del testador. Podemos decir entonces que a través de este acto César le ordenaba, le confiaba y le daba en mandato todas las disposiciones que quería se ejecutasen después de su muerte.
Tal era el testamento per aes et libra. Las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo para estos un deber jurídico. De lo contrario, si no obedecían, serían sancionados como delitos. Por esta razón, decimos que las obligaciones son un vínculo jurídico, en virtud de la cual una persona, el sujeto activo o acreedor, tiene derecho a constreñir a otra, sujeto pasivo o deudor, al cumplimiento de una determinada prestación, la que puede consistir en un dare, un facere, non facere o en un praestare. Marcos le compra a Claudio un esclavo joven con oficio de carpintero y en estado saludable. Paga por él 60 monedas, quedando pactado que lo recogerá el día lunes. Llegada la fecha acordada, Marcos quiere hacer cumplir la obligación que tenía para con Claudio, pero recibe un esclavo diferente, sin oficio, enfermo y viejo. Marcos no puede recibir algo que no ha sido pactado dentro de lo acordado. Son genéricas aquellas que el deudor está obligado a entregarlas en su totalidad, no así en partes. De lo contrario, si se perdía la cosa prestada, por fuerza mayor se podía restituir por otra igual. Por esta razón, Claudio tiene la obligación de entregarle un esclavo en las mismas condiciones en las que se acordó en un principio. Sin embargo, Claudio tenía toda la intención de vender al esclavo, pero lastimosamente fue asesinado por un bandido y le propone a Marcos un mejor esclavo, con múltiples oficios, más fuerte y con salud. No obstante, el precio aumentaría un 10%. Marcos no tiene la culpa de que el esclavo haya muerto y le pide que se le dé al mismo precio que el otro. Marcos y Claudio llegan a un buen acuerdo y la venta del esclavo termina junto con la obligación. Las relaciones obligatorias pueden extinguirse ipso iure, es decir, por obra del derecho civil. En este caso, la obligación desaparece de raíz toda vez que la ley civil tiene facultades para decidir acerca de la existencia o inexistencia de relaciones jurídicas. El derecho civil romano exige para extinguir la deuda un acto de cancelación formal. No basta que el acreedor obtenga materialmente lo que se le debe, la solutio o simple pago del ius gentium. Esto no disuelve el vínculo. Para ser formalmente válido, ha de reunir, pues, estas dos condiciones: cumplir la obligación y revelar solemnemente que el deudor queda libre. A continuación veremos el caso de un derecho real de garantía como es el pignus. El pignus se ejerce sobre cosa ajena, en donde el deudor entrega una cosa en posesión al acreedor prendario. Esto para garantizar una obligación preexistente. Se transmite la posesión sine animus de una cosa específica del deudor o de un tercero. Esto con la obligación de quien la reciba de conservarla y restituirla cuando el crédito hubiera sido satisfecho. También el acreedor pignoraticio, una vez expirado el plazo de pago pactado, podía vender la cosa pignorada, cobrándose el precio y entregando el superfluum al pignorante. Por ejemplo, Cayo, para garantizar el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero, entrega a Aurelio una cosa mueble, una carreta. Le transmite temporalmente la posesión de la cosa, con la condición de que la devuelva al estar satisfecha la obligación. Cayo cumple con la obligación y le entrega el dinero prestado en la fecha pactada. Entonces Aurelio le entrega a Cayo la carreta, por lo que la obligación y el pignus quedan extintos.